Entendamos de qué se trata la simulación de Monte Carlo. La simulación de Monte Carlo fue originalmente desarrollada por Stanislaw Ulam, John von Neumann y Nicholas Metropolis en el contexto del Laboratorio de los Álamos, el famoso proyecto Manhattan donde se desarrolló, posterior a la Segunda Guerra Mundial, la bomba de hidrógeno en los años 1940. Este proceso fue originalmente diseñado para simular el comportamiento del transporte de neutrones, para resolver complejos problemas relacionados con el cálculo de integrales. De hecho, históricamente, la simulación Monte Carlo fue el primer poderoso algoritmo a ser desarrollado en el primer computador que existió, el ENIAC. A partir de allí, la simulación de Monte Carlo se convirtió en una poderosa herramienta para la ciencia y posteriormente para el mundo de los negocios. Este consiste esencialmente en un poderoso algoritmo numérico. Por numérico queremos decir que no es analítico, es decir, que no consiste en la resolución por medio de fórmulas y funciones matemáticas, sino por el uso crudo de muchos números que van generando escenarios y que permiten de una manera consolidada generar información científica. El genio del Ulam a la hora de crear este principio es fundamentalmente la fusión, la integración de dos conceptos. Por un lado, la generación de números aleatorios como un principio matemático que tiene que ver con números que no tienen posibilidad de ser predecidos según las secuencias anteriores. Y el otro concepto es las distribuciones de probabilidad. Este científico lo que logra hacer es juntar estos dos conceptos matemáticos y crear la simulación Monte Carlo. Y se le llama Monte Carlo esencialmente por el origen lúdico, el origen de un casino que permitía generar números aleatorios de manera consecutiva. Fundamentalmente la simulación Monte Carlo es un proceso donde se generan múltiples escenarios en turbo. En vez del concepto tradicional en negocios de generar un escenario optimista, un escenario más probable y un escenario pesimista, es decir, 3 escenarios, lo que hace la simulación Monte Carlo es poner la generación posible de escenarios en turbo. Muchas variables, miles de variables si se quieren, al mismo tiempo van a ser generadas en múltiples escenarios miles y miles de veces, creando por tanto curvas de probabilidad que nos van a permitir analizar diferentes tipos de problemas a lo largo de un continuum, a lo largo no de solamente 3 puntos de visualización, 3 escenarios, sino de potencialmente miles de ellos. Por lo tanto, las aplicaciones que tiene la simulación Monte Carlo no se circunscriben únicamente al mundo científico, sino también en aplicaciones de negocios. En nuestra experiencia de más de 20 años en generación y en enseñanza, en producción y en consultoría de aplicaciones de simulación Monte Carlo, hemos desarrollado este tipo de metodologías para riesgos en proyectos, como lo que compete a este curso, en riesgos financieros, operativos, de mercado, de liquidez, en los contextos bancarios y financieros, en la evaluación de proyectos de inversión, en la evaluación de pronósticos de negocios y en múltiples otras aplicaciones donde la simulación Monte Carlo, como un poderoso algoritmo, sirve para generar pronósticos de futuro y poner en sencillo el análisis de pronósticos, el análisis de riesgos. Ahora bien, hay al menos 3 grandes mitos sobre la simulación Monte Carlo. En primera instancia, se piensa que esto es solo para doctores en estadística, matemática, física, ciencias actuariales, etc. La verdad es que así fue como se originó, pero las técnicas que cotidiana y actualmente tenemos sobre simulación Monte Carlo las hacen sencillas, fácilmente aplicables, muy intuitivas y fáciles de aprender y de llevar a cabo en la práctica. Por lo tanto, no es cierto que solamente un doctor con un PhD en una ciencia numérica pueda llevar a cabo este tipo de prácticas. Otro mito que hay al respecto es de que se ocupan datos históricos. Esto probablemente lo heredamos del curso de Estadística 1 y 2 de la universidad, donde el profesor o la profesora nos decía que para poder inducir una distribución de probabilidad, probablemente una gaussiana o normal, necesitábamos al menos 25 o 30 datos muestrales para poder formar la curva y obtener los parámetros
un mu y un sigma, una media y una desviación estándar para poder calcular una distribución normal. Se nos enseñó en la cabeza que para hacer estadística, que para hacer probabilidad, necesitamos necesariamente bases de datos históricas. Esto es un mito y de hecho es más mito que otra cosa en el mundo de los proyectos, donde muchas veces no tenemos información histórica, pero sí tenemos el auxilio del criterio del especialista, del experto, que nos puede ayudar a determinar 3 puntos estimativos que sustituyen los parámetros tradicionales en una distribución de probabilidad. Me refiero al punto mínimo, al punto más probable y al punto máximo de una duración, de un costo. Datos con los cuales podemos construir ciertas distribuciones de probabilidad que no necesitan datos explícitos. Necesitan solamente el criterio indicado, el criterio experto de un especialista. Finalmente está el mito de que la simulación Monte Carlo es cara y es complicada. Desde hace unos 30 años existe software de simulación Monte Carlo sobre PCs, sobre computadoras portátiles, que hacen totalmente sencillo la aplicación de este tipo de metodologías. Con aplicativos en la nube, como la que vamos a presentar en este curso, nos damos cuenta también que estos son aplicativos sencillos, fáciles de usar, intuitivos, que ponen a disposición del analista de proyectos todo este tipo de herramientas poderosas para poder tomar decisiones en cuanto a la duración, en cuanto a los costos de un proyecto.